Bueno, seguimos muy atentos de la situación de Israel, luego que se anunciara hace unos días por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre ese acuerdo para lograr el rescate de los más de 240 israelíes, entre niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad que están en poder del grupo terrorista Hamas. Y por eso queremos establecer a esta hora contacto en Israel con Lior Hayat, quien es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Bienvenido a Resma Noticias. Muchísimas gracias y shalom desde Jerusalén. Igualmente, Lior, quisiéramos preguntarle en este momento qué es lo que se estaría esperando en las próximas horas. Ya no sería hoy jueves el inicio de poder retornar a algunos de estos ciudadanos israelíes, sino mañana viernes. Primero hay que poner las cosas en contexto, y el contexto es que hace 47 días el grupo terrorista Hamas infiltró al de Israel, masacró, asesinó, ejecutó más de 1.200 personas, entre ellos niños, mujeres, bebés, familias enteras que fueron quemadas en sus casas, y secuestraron 240 personas, ciudadanos israelíes y extranjeros. Por eso empezó esa guerra en la cual Israel entró a la Franja de Gaza para primero terminar el control del grupo terrorista Hamas, que es peor que ISIS, en la Franja de Gaza, y segundo, para rescatar todos los rehenes. Por la presión militar de Israel, Hamas aceptó esa pausa, o pidió esa pausa humanitaria o esa pausa temporal de 4 días, y en esos 4 días van a liberar 50 rehenes. Mujeres, madres y niños, no son todas las madres y los niños que están en manos de los terroristas, pero es una cifra importante, y hay que recordar dos cosas. Primero, que casi 200 personas van a quedar como rehenes en manos del grupo terrorista Hamas, y segundo, y creo que es lo más importante, es que eso no va a terminar la guerra. Israel va a seguir luchando contra Hamas y para rescatar los rehenes que se quedan en sus manos. En estas horas previas se ha podido determinar ya qué familias, con esa gran expectativa y la esperanza que no la han perdido después de 47 días de guerra, ¿se sabe exactamente quiénes serán entregados, o eso solo se conoce unos minutos antes de que inicie el proceso humanitario de entrega de estas personas? No lo sabemos todavía. Hay un listado de casi 100 mujeres y niños que están en manos de los terroristas, y estamos en la espera, que eso creo que vamos a saber solo unos minutos antes de la liberación misma, quiénes son en cada uno de los grupos, porque el proceso va a ser que cada día entre 10 y 15 rehenes van a ser liberados en la Franja de Gaza a Egipto, y desde Egipto al territorio israelí. En esa reunión de gabinete, pues, donde están diferentes facciones políticas dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu, se estaba esperando quizás que en esa tregua se anunciara algo contra Hamas, pero Netanyahu fue claro en decir: la guerra continuará para tratar de extirpar lo que representa Hamas como grupo terrorista en contra del pueblo de Israel. Sí, no estamos cerca de un cese de fuego, hay que decirlo en una forma muy clara, y hay diferentes razones para eso. La primera razón es que la guerra no ha terminado. Todavía se van a quedar casi 200 rehenes en manos de los terroristas de Hamas. Y eso es uno de los objetivos primeros del ejército israelí, es rescatar esos rehenes. Segundo, no vamos a volver a una realidad que en el otro lado de la frontera hay una organización terrorista de monstruos que quieren repetir el masacre del 7 de octubre una y otra vez. Y no son palabras mías, son palabras de los mismos líderes de Hamas que los desean en las últimas semanas, que su objetivo es repetir ese masacre una y otra vez hasta que van a destruir el Estado de Israel. Entonces no los vamos a dejar de hacer. La tercera cosa, y hay que hacerlo saber en forma muy clara,
tomar rehenes, asesinar familias, niños, quemar personas vivas, todo eso son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y hay que decirlo en voz alta, Hamás cometió y sigue cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo israelí y contra el pueblo palestino. Hamás utiliza el pueblo palestino como escudos humanos. Y después de esa guerra, cuando liberamos la Franja de Gaza de los terroristas de Hamás, los primeros que van a tener que celebrarlo son los propios palestinos, porque Hamás es el peor enemigo del pueblo palestino. Hamás es el peor enemigo del pueblo palestino, sin duda alguna, porque es el que los tiene completamente coartados. Sin duda alguna, entendemos, y usted nos podrá explicar, que conoce bien la zona, esos kibbutz incluso vivían muchas personas de israelíes pro-palestinos que ayudaban al pueblo palestino. No eran pro-palestinos, eran pro-paz. Ellos querían crear una realidad de convivencia. De hecho, Israel salió de la Franja de Gaza hace 18 años, con ningún propósito, con ningún objetivo de volver a controlar la Franja de Gaza. La Franja de Gaza podría haber sido un ejemplo de convivencia entre israelíes y palestinos. Los palestinos podrían crear una economía, un sistema de salud y sistema educacional para crear para hacer de la Franja de Gaza un modelo para un futuro Estado palestino. En vez de eso, crearon una base de un terrorismo brutal y educación al odio y al antisemitismo. Y eso es una realidad de la cual no podemos aceptar. Muchos de los miembros de los kibutzim que fueron asesinados, que fueron quemados, que fueron secuestrados, eran luchadores por la paz. Pero lamentablemente esa idea de tener paz con de terroristas es imposible. No podemos imaginar volver a una realidad donde en el otro lado de la frontera hay monstruos. Nosotros como padres enseñamos a nuestros niños que los monstruos son una leyenda, no es una realidad. Pero lamentablemente el 7 de octubre nos enseñó que los monstruos es una realidad. Son los terroristas de Hamás, apoyados por el gobierno terrorista de Irán. Son monstruos que cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y son una amenaza no solamente al pueblo de Israel y al Estado de Israel, sino al mundo libre entero. En ese propósito de poder liberar a los ciudadanos israelíes que están en poder de este grupo terrorista Hamás, ¿cómo va a ser ese intercambio? ¿Se tiene también pensado que van a entregar algunos prisioneros palestinos a cambio de los rehenes israelíes? Es cierto, y hay que hacer la diferencia. Mientras los rehenes israelíes que van a liberar son niños y mujeres inocentes que fueron secuestrados por terroristas, los prisioneros palestinos son criminales que trataron de asesinar israelíes en diferentes atentados en Israel. Pero nosotros valoramos la vida de nuestros ciudadanos y hacemos todo para liberar nuestros hermanos y hermanas, nuestros hijos que están en manos de los monstruos de Hamás. Entonces este proceso comenzará un viernes a puertas también de arrancar el Shabbat, un momento que es muy importante para el pueblo de Israel. Primero hay que saber, ojalá que empiece mañana el viernes. Ojalá, porque estamos tratando del otro lado, no hay un país normal o un gobierno normal. Son terroristas, son cínicos. Ellos tratan de jugar con la prensa internacional y con los sentimientos de los familiares de los secuestrados. Si pasa en Shabbat, la vida es más importante que Shabbat, la vida es más importante que cualquier otra cosa en la religión judía, y vamos a hacer todo para rescatar a nuestros hermanos y hermanas que están en manos de los terroristas de Hamás. ¿Se sabe, doctor Lior, por qué se postergó el viernes esta circunstancia? Porque estamos
luchando contra una organización terrorista cínica que juega con nuestros sentimientos y con los sentimientos de los familiares de los secuestrados, que están esperando desde hace 47 días a escuchar, a ver, a abrazar sus seres queridos, y todos nosotros con ellos. Cada uno de los ciudadanos israelíes espera ese momento de ver a los niños, un bebé de 10 meses, unos niños de 3 años, 4 años, que vuelven a sus casas, que vuelven a sus familias, que vuelven a sus vidas. Sabemos que es un proceso largo. Después de 47 días de vivir con monstruos, van a tener que pasar un proceso muy largo de ocupación y de volver a una vida normal, pero toda la sociedad israelí estamos en eso para ayudarlos. Se dice, según prensa local en Israel, que al parecer no solamente sería el grupo Hamas, sino que también está la Yihad Islámica y otros grupos que convergen en la zona, que podrían tener algunos de los secuestrados. Sí, es cierto, pero la responsabilidad es del grupo terrorista Hamas, que controla la Franja de Gaza desde el año 2005 o 2006. Y nosotros, para nosotros, cualquiera de esos grupos terroristas es igual de monstruos. Cualquiera de esos grupos terroristas cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De hecho, desde hace 47 días no dejaron ni un día de disparar cohetes y misiles desde la Franja de Gaza a la población civil israelí. Desde la población civil palestina a la población civil israelí es un doble crimen de guerra, porque por un lado lanzar misiles a población civil es un crimen de guerra, y lanzar misiles desde la población civil es también un crimen de guerra. Estamos hablando de casi 10 misiles en los últimos 47 días. El mundo hay que mandar un mensaje muy claro en eso. Perdóname, ¿cuántos cohetes han sido lanzados al pueblo de Israel? Casi 10.000 misiles y cohetes desde 7 de octubre hasta hoy. Cada uno de esos misiles y cohetes está, el objetivo, el blanco de ese misil es la población civil israelí. De ciudadanos israelíes, ¿cuántos fueron asesinados ese 7 de octubre? Tenemos la cifra de por lo menos 1.200 personas. Esa cifra puede cambiar porque todavía hay algunos cuerpos que no han sido, que no sabemos de quién son, y sabemos que también entre los secuestrados hay por lo menos 2 que fueron asesinados en Gaza. Sabemos que por lo menos 2 de los secuestrados fueron asesinados por los terroristas de Hamas cuando estaban en Gaza. Eso hacia el sur de Israel, frontera con Gaza, pero también al norte, en el sur del Líbano, Hezbollah también está haciendo las suyas, incluso hoy ha enviado cohetes. Sí, desde hace 47 días Hezbollah está parte de esa isla tratando de atacar el Estado de Israel. Nosotros mandamos un mensaje muy claro, tanto para Hezbollah, para el gobierno libanés y para el gobierno iraní. Nosotros vamos a responder. El precio que van a pagar es enorme. Si van a seguir con esos ataques, el gobierno libanés, el pueblo libanés, el Estado libanés va a pagar un precio. Tienen que ver lo que está pasando en Gaza, porque nosotros vamos a defendernos, y eso significa que vamos a luchar contra los terroristas, no importa dónde sean. Y cada uno de esos terroristas tiene responsabilidad y va a pagar un precio por atacar el Estado de Israel. Quizás ustedes durante estos últimos días, ¿cómo han sentido el acompañamiento de la comunidad internacional? Vimos que Netanyahu tuvo que enviar unos claros mensajes a través de los embajadores, por ejemplo, a quien dirige las Naciones Unidas, a la ONU, por tomar partido y no defender al Estado de Israel. ¿Cómo se han sentido hoy? Quizás cada vez vemos un levantamiento antisemita en el mundo. Primero hay que decir, Israel recibe un apoyo internacional sin precedencias.
justo estoy volviendo de la Franja de Gaza con una visita del nuevo canciller, del ministro de Exteriores de la Gran Bretaña, David Cameron. Están aquí en Israel el primer ministro de España, el primer ministro de Bélgica, estuvo la canciller de Holanda esta semana y los cancilleres de Portugal y Eslovenia llegarán mañana, y hay muchos más visitas. De hecho, casi 70 líderes mundiales, jefes de Estado, ministros de Asuntos Exteriores estuvieron aquí para decir que estamos con Israel. Tengo que decir una palabra sobre el secretario general de la ONU, porque es una vergüenza para la comunidad internacional y es una vergüenza para el título que es secretario general de las Naciones Unidas. Es su mensaje que apoya el terrorismo, que da legitimidad al masacre del 7 de octubre. No tiene que ser líder de esa organización tan importante. Las Naciones Unidas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto para evitar atrocidades como hemos visto en la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Y ese secretario general, vergonzoso, de hecho no tengo otra palabra, está apoyando un ataque antisemita contra judíos solo por ser judíos, y no debe seguir estando en ese puesto o seguir teniendo ese título. Y por último, hoy se ha conocido que durante los últimos días las fuerzas de defensa de Israel han desplegado pues un operativo en todo lo que comprende Gaza para tratar de encontrar a los terroristas, y a través de imágenes se ha dado a conocer como esos túneles donde tienen el armamento, incluso debajo del hospital de Shifa, y que por cierto han arrestado al director de este centro hospitalario. Es cierto, porque jamás utiliza la infraestructura civil de la Franja de Gaza, hospitales, colegios, mezquitas, edificios de las organizaciones internacionales como base de su actividad terrorista. Bajo la ley humanitaria internacional, cuando los terroristas utilizan infraestructura civil, esa infraestructura civil pasa a ser un objetivo legítimo de ataque militar, porque se utiliza como base del terrorismo. Lamentablemente, el director de ese centro Shifa, el hospital Shifa en la Franja de Gaza, y eso lo sabemos en una forma muy clara, se cooperó con los terroristas de Hamas. Él aceptó secuestrados que venían con los terroristas de Hamas el 7 de octubre en su hospital. Es contra de cualquier ética de la medicina. Él es culpable, al igual que los terroristas de Hamas, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y lo vamos a tratar en esa forma también. Pues ahí están las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Hayat. Gracias por estar en Resma Noticias, y estaremos muy expectantes, muy al tanto de lo que acontezca en las próximas horas el viernes, esperando que esas familias puedan abrazar a sus seres amados que están secuestrados por este grupo terrorista Hamas allí en Gaza. Gracias, Lior, por estar aquí en Resma Noticias. Muchísimas gracias, y un último mensaje que es muy importante para mí, para decir a los que nos ven ahora y los que nos escuchan: no vamos a dejar ninguno atrás. Vamos a traer todos los secuestrados a sus casas, a sus familias y a sus vidas. Eso es el objetivo y la responsabilidad del Estado de Israel.